Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que a esta hora se conectan a esta transmisión en vivo que hacemos en el marco de nuestra ruta literaria Bogotá. Un saludo muy especial a Gustavo Bueno, que desde Cali nos está acompañando, y a nuestra invitada esta tarde, la escritora Alejandra Jaramillo Morales. ¿Cómo se encuentran? Hola Isabel y Gustavo, pues aquí muy contenta de estar con ustedes. Hola Alejandra, hola Isabel, hola a todos los que se están conectando ahora, a la gente que va al Club de Ruta Literaria por Bogotá. Pues esperamos pues que como es esta charla con Alejandra sea tan interesante como han sido nuestras dos primeras charlas con Andrés Ospina y Miguel Ángel Manrique. Y hoy estamos en nuestra tercera parada de esta ruta por Bogotá y ya estamos acabando este primer ciclo de conversaciones, Isabel. Así es, Gustavo. Y bueno, hay que decir que este espacio es posible gracias al apoyo del Instituto Distrital para las Artes y Dartes, ya que la ruta literaria resultó ganadora de una beca para la creación de proyectos de promoción de lectura digital en el programa distrital de estímulos 2020. Agradecemos también al colectivo Tercera Órbita que nos está apoyando hoy con esta transmisión. Y bueno, como usted decía, Gustavo, estamos construyendo esta ruta literaria con los lectores, con 4 novelas que elegimos y que tienen a Bogotá como escenario. Así que bueno, el propósito principal es leer literatura sobre la ciudad, novelas que tienen a Bogotá como escenario o como motivo. Empezamos en diciembre con nuestra primer novela, Chapinero, del escritor Andrés Ospina. También estuvimos con Miguel Ángel Manrique, con quien charlamos sobre su novela Disturbio, y hoy con Alejandra Jaramillo y su novela Magnolias para una infiel, que la semana pasada tuvimos nuestro encuentro, debate, charla y reflexión con los lectores acerca de la novela. Bueno, pues empecemos nuevamente. Alejandra, bienvenida. Vamos a leer aquí un poco de la biografía de Alejandra. Ha publicado 3 novelas: La ciudad sitiada, Acaso la muerte y Mandala. Mandala es una novela digital pensada especialmente para ese formato. Ha publicado los libros de cuentos Variaciones sobre un tema inacible, Sin remitente, y este no lo tengo aquí, el que ganó el premio de Medellín, Alejandro, se me olvidó. Las grietas. Las grietas. Además es profesora de la Universidad Nacional, de la programa de literatura, y profesora también de la maestría en escrituras creativas. Además queremos agradecerle muy especialmente porque ella no está en Colombia y está conectándose hoy desde Alemania y nos sacó pues un tiempo. Alejandra, bienvenida a Ruta Literaria. ¿Cómo te va? Ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre Magnolias para un infiel y a contarte un poco lo que dijeron los lectores y lectoras que con ellos estuvimos hablando el sábado pasado sobre este libro. Fue una charla además que creo que ha sido la más larga de las 3, ¿no? Isabel, no se quería desconectar y ya era mediodía y teníamos hambre y seguíamos hablando. Sí, así fue mucho debate y de mucha reflexión. Pero bueno, Alejandra, entremos en materia. Y bueno, justamente uno de los temas más álgidos a la hora de hablar de la novela y de reflexionar acerca de este personaje es justamente el tema central, el tema de la infidelidad. Desde donde nace la idea de contar esta historia, de escribir esta novela y sobre todo de hacerlo desde el punto de vista de esta mujer tan particular, además. Mira, hacía muchísimos años yo tenía ganas de escribir una novela sobre la infidelidad de las mujeres. Alguna vez había leído esa frase de Coetzee, que creo que en algún punto de la novela está, de que la literatura sobre la infidelidad ya tenía un valor moral que no era importante. Y a mí me parecía que eso podía ser cierto si estuviéramos hablando del mundo masculino, pero no del mundo de las mujeres. En el mundo de las mujeres y sobre todo en sociedades como las nuestras, hablar de la libertad de las mujeres por elegir sus formas de sexualidad, sus relaciones, el tipo de maneras que quieran como confrontarse con la maternidad, con la pareja, con todo ese universo del amor,
y de la sexualidad que pueden por momentos estar separados, pues no era un tema que estuviera tan trabajado y que me pareciera que podía dejarse de lado. Yo sí creo que ahí había mucho por explorar y sigue habiendo. Entonces, a mí yo había surgido ese personaje hacía mucho tiempo y sobre todo esa historia, porque para mí era muy importante contar una historia sobre un amantazgo, pero salirse del cliché de que el amante siempre es el lugar de lo tranquilo, de lo chévere, de la felicidad, sino que de alguna manera el amor siempre es un lugar en el que lo que viene después de un tiempito ya no es la felicidad, ya es sostener, reinventar, armar algo que siempre es muy difícil, sea el amante o no sea el amante. Entonces, ese era como lo primero que yo tenía. Después hubo mucho tiempo en que estuve leyendo un montón de novelas y de textos sobre eso mismo y por momentos tenía miedo de que no iba a ser capaz de escribir una novela, de que lo que se me estaba como armando adentro era más un ensayo sobre el tema, pero yo estaba empecinada en que quería que fuera una novela y entonces tuve que ir poco a poco descubriendo cómo podía contarse, porque ahí descubrí en un momento dado que yo quería que esta mujer se hubiera hecho muchísimas reflexiones sobre el amor y sobre la infidelidad, pero yo al mismo tiempo quería que la novela no saliera de ese momento en que ella se sentaba en el café viendo al esposo y al amante conversar. Y eso era una ecuación dificilísima. Tanto que una persona muy amiga con quien siempre converso sobre lo que escribo me decía, pero imposible, porque si ella se sienta en ese sitio, ¿sí? Ante la sorpresa de encontrarlos a ellos dos y ya ha pensado tanto, eso es premeditado. Y yo decía, uy, no, yo no voy a poder escribir esa novela nunca, esto se va a volver como un ensayo porque no, ella cómo puede haberlo pensado todo. Y bueno, se solucionó después cuando fui capaz de darme cuenta que podía contar lo que pasó en ese café tiempo después, como si nunca saliera de ahí. Entonces ahí sí tenía sentido que ella pudiera haber hecho toda la reflexión sobre el amor y sobre lo que le había pasado en sus historias. Esa respuesta nos lleva a la pregunta que tenemos aquí preparada y es que la contesta un poco, ¿no? Si es que era por qué tomas esa decisión literaria de hacerlo además desde un avión y como ese monólogo extraño de esa mujer que casi no deja hablar al escritor, ¿no? Y que también abre, ¿no? Dentro de esa estructura narrativa el paso a esos finales inesperados que quizás el lector no se espera, pues, y no se espera mucho menos de una novela, ¿no? Porque uno quiere, ¿no? Como lector, saber el final o para dónde va esta señora y eso, y luego al final llega ese juego. ¿Por qué tomas? Sobre todo en esta novela, uno como que necesita el final. Ok, bueno, ahí son varias cosas. De alguna manera, la voz de esa mujer para mí tenía una fuerza y lo más importante es que aunque ella sintiera miedo por todo lo que había vivido, aunque sintiera vergüenza, aunque tuviera emociones muy encontradas, yo sí quería que ella se sintiera orgullosa de que había sido capaz de vivir lo que ella quería vivir. Y creí en el momento en que estaba empezando a construir la novela que la manera de darle ese lugar al orgullo sobre lo que se ha vivido literariamente era darle la voz solamente a ella, que nadie más pudiera hablar, que el escritor, ella va hablando con el escritor y va parafraseando cosas que él le dice, evidentemente le está hablando, pero yo no quería darle voz a nadie más, yo quería que ella fuera la única que hablara. Ahora, había descubierto que esa voz debía ser y cómo podía ser en la lectura de La mujer justa de Sándor Márai. Yo en medio de toda la búsqueda de libros sobre infidelidades me encontré con la mujer justa y en el momento en que yo empecé a leer esa novela, con la esposa hablando, luego el marido y al final la amante, entendí que ese era el tipo de voz que yo quería a alguien que sí está conversando con otro, pero que solo le da entrada en su propia manera de parafrasearlo, pero que la voz completa la iba a tener esta mujer. Entonces, tenía que ver con eso, como con que ella sintiera el poder de hablar y de contar. Ahora, no que fuera un poder absoluto de una mujer que lo que hace es yo vengo aquí a decirles todo lo que ustedes quieran porque a mí no me importa el mundo. No, evidentemente es una mujer que va descubriendo en la conversación los miedos que ha vivido, las vergüenzas, las dificultades. Ni siquiera quiere hablar completamente de que es ella misma. Ella trata de jugar en borrar la cosa y ponerlo como si es un personaje, ¿no? Porque no es que no haya dificultad, pero yo quería era eso, que la dificultad fuera el territorio de ella y que ella construyera la voz a través de la cual podía contar todo eso que le había pasado, que además es una decisión que no es fácil,
¿no? Porque culturalmente no es fácil que una mujer sienta que la única forma de sostener un matrimonio es si puede tener otra vida, otro mundo, ¿no? Y eso fue lo que a ella le pasó. Ahora, ¿por qué ponerla en ese avión y mucho tiempo después? Porque primero se necesitaba la reflexión, que ella ya hubiera pasado por años después de que todo pasó y haya querido entender y haya ido a 1000 terapias y a 1000 lecturas y a muchos lugares. Y segundo, porque a mí me gustan mucho los escritores, me caen bien. Entonces, en esa conversación permanente con escritores, me encanta imaginarme personajes que nos miran a los escritores o a las escritoras como con esa cara de duda y de usted qué va a hacer con lo que yo le cuente. Y que pasa mucho porque uno constantemente está rodeado de gente que está preguntándose, uy, ¿usted qué va a hacer con esto? Te va a contar mi historia. Claro, y entonces a mí me gustaba eso, que ella se había enamorado de un escritor y que sentarse frente a un nuevo escritor en ese avión podía significar la posibilidad de contar la historia. Es como, no sé por qué me acaba de venir un recuerdo loquísimo, y es cuando yo estaba chiquitica, tenía 7 años, me mandaron a una excursión a Disneylandia, y cuando yo volví, no contaba nada. Entonces toda mi familia empezaron a decir, si ven, eso fue una brutalidad, ¿cómo mandan a esa niña tan chiquita? No se acuerda de nada. Hasta que un día llegó una señora que ya había estado en Disney y cuando ella entró, yo conté todo lo que yo había hecho, porque con ella sí valía la pena hablar. Entonces, un poco creo que tiene que ver con esto, ¿no? Como que el momento de hablar con un escritor le da más valor a toda la historia que ella ha vivido, no porque ella quiera que se la escriban, sino porque ella se enamoró de un escritor. Y todo lo que le ha pasado ha sido una reflexión que tiene que ver con la literatura. Entonces ahí vale la pena contarlo, ahí valía la pena conversar sobre eso. Sí, nosotros en la charla justamente hablábamos, por un lado, como de esa distancia que era necesaria para que ella pudiese tener como toda esa mirada, toda esa reflexión, y también nos resultaba muy metafórico que estuviese en un avión, porque también era una forma de decir que, pues, que ella estaba volando y todo estaba a distancia, ¿no? Es decir, no estaba en Bogotá, no, pues no sabemos exactamente hacia dónde va y qué está atravesando, pero está lejos en todo caso y lo está viendo como de arriba. Y también hablábamos como de esa relación casi obsesiva también como con los escritores, porque no solo el amante era escritor, sino que hablábamos también, por ejemplo, de ese episodio que ella narra cuando está dando Amamantando. hijo, amamantando, y un escritor aparentemente, no sabemos tampoco con claridad que está al otro lado, entonces como que esa relación ahí medio obsesiva que también con los escritores. Y Alejandra, justamente con lo que acabas de decir, hay muchas referencias a novelas, a películas dentro de tu novela como tal. ¿Cuáles fueron como esas influencias fuertes a la hora de escribir y de construir este personaje? Bueno, yo había leído muchísimo, como les contaba al comienzo, llevaba años leyendo sobre el tema, es un tema que me ha interesado mucho y había leído todo tipo de cosas. De hecho, el año en que yo estaba escribiendo el primer borrador de Magnolias, yo empecé a ir a Casa Tomada, la librería en Bogotá, donde sucede todo el encuentro, donde se conocen aquí el escritor y ella. Y era muy chistoso porque Ana, la dueña de la librería, cada vez que yo llegaba, como yo le había contado desde el comienzo que estaba buscando libros sobre infidelidad, que me interesaba todo, pero sobre todo infidelidad femenina, entonces desde que yo entraba ella me gritaba al otro lado de la librería, ¡ay, llegó la infiel, llegó la infiel! Y yo quedaba un poco asustada. Pero era muy interesante porque estábamos buscando todo el tiempo diferentes textos que me sirvieran. La verdad, Ana se volvió después como mi mano derecha para todo lo demás que he hecho porque ella siempre me está buscando todos los libros y montones de cosas de lo que yo estoy investigando para las novelas que escribo. Y entonces, en ese momento había leído y había visto muchas películas. Les decía al comienzo que La Mujer Justa fue muy importante porque fue el descubrimiento de la voz el que me permitió darme cuenta, es esto, porque yo sí tenía el problema de que yo no quería que fuera un monólogo de una mujer hablando sola. Había algo que para mí era necesario que esa persona con la que está conversando tuviera una presencia. Y eso significaba darle una presencia en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? No era un ser silencioso, es alguien que está atento, que está conversándole, que le está contestando, que le pone problemas.
¿no? Porque ustedes ven en el proceso en que ellos van hablando, él le hace comentarios y le hace preguntas que la transforman y le hacen pensarse otras cosas que ella no había pensado antes. Y Y eso la era algo que cuestiona yo, también. claro, Y le claro, hace la ver estoy sus cuestionando. contradicciones también. Exacto. Entonces, era muy importante eso y ahí en ese momento lo descubrí. Luego, creo que el tema de la frase de Kundera también fue muy importante, ¿no? La cuestión de que todos estamos como cayendo en un abismo de una debilidad de la que no podemos salir, que es como esos agujeros negros de la personalidad de cada cual. Que ahí me parece que había otra clave importante porque ella como personaje está muy centrada en su dificultad de imaginarse su vida si no tiene una pareja. Ella, digamos, la relación con los hombres le es esencial. Y eso es muy fuerte porque evidentemente muchas mujeres quisiéramos que nuestras vidas pudieran haber girado en torno a muchas más cosas o que nunca giraran en torno al tema de la pareja. Pero creo que este personaje, sí, para ella eso es importante y parte de lo que está haciendo es como certificando frente a su propia identidad que así se lo enseñaron, digamos, como que en la sopa le dieron eso y ella no sabe cómo quitarse eso de encima. Yo no sé qué pasaría si yo volviera un día a retomar a esta mujer y escribir otra novela sobre ella, qué pensaría hoy, ¿no? Pero de lo que pasaba en ese momento para ella sí había esa fuerza. Y entonces eso también estaba presente en la literatura. Luego había como películas y muchos momentos que me parecía importante seguir explorando de esa relación, lo que les decía, como del cliché de que el amante siempre tiene que ser lo divertido, cuando en realidad las relaciones con los amantes, sean hombres, sean mujeres, lo que sea que pase en las relaciones, ese tercero hay un punto en que también empieza a volverse muy difícil, ¿no? Hay un punto en que hay una carga moral y una carga afectiva y es como que el destino de los amores tiene que ver con la entropía también, con el daño, con la destrucción. Entonces, claro, ahí hubo muchas películas que me servían también para pensar en ese tema. Había otra cosa que yo decía, ¿no? Y que, no sé, eso causó ahí como una, pues como apertura a la charla, y es que ella está contando esa infidelidad todavía como muy enamorada, ¿no? Yo por lo menos lo sentí así. Lo que está contando es, digamos, a pesar de que hay una distancia, con el velo de la felicidad o de un enamoramiento por eso que sucedió, ¿no? Idealización, decía un poco Y Gustavo. sí, una idealización, y que eso me llevaba a mí a no creerle como toda esa historia de felicidad a esa narradora, ¿no? Yo les decía ahí a los amigos del club, sí, no, o sea, yo le creo cosas, pero no se las creo todas, porque es que ella todavía sigue enamorada, y cuando uno está enamorado, idealiza a la otra persona o la relación o lo que pasa, ¿no? Y hay poca voz, ¿no? Como del marido, porque se olvida un poco de contar a veces o de la relación con su esposo, ¿no? O sea, su día a día del matrimonio, ¿no? Hay unos saltos, ¿no? Un poco la oficina, un poco tal, pero el viaje a Nueva Orleans y las idas a comer y todo, y nos está narrando es la vida con el amante, que sí, y que eso me hacía a mí pensar que seguía muy enamorada en el momento en que le está contando al escritor ese momento de su vida, ¿no? En ese avión. No sé si esa construcción que yo hago ahí, esa lectura, es acertado, ¿no? Bueno, es que esa lectura es tu lectura, Gustavo, ahí yo no puedo entrar a argumentarte nada, pero lo que yo pensaría, Contar lo que que yo había una siento, intención de eso. claro, no, lo que yo siento es que ella está, para mí, ella está más enamorada de su capacidad de haberse permitido todo lo que se permitió, aunque terminara en un fracaso total, que de no haberlo hecho. Sí, ella está enamorada de eso y no está tan enamorada de ese hombre, porque me parece que ya de ese hombre es difícil que ella esté enamorada. En el fondo, ella tiene que haber descubierto que el tipo no tenía la fuerza suficiente, pero todo eso es especulación mía muchísimos años después, ¿no? Entonces, no sé ella cómo lo habrá vivido o qué diría hoy ese personaje, pero yo creo que está más enamorada es de eso otro, ¿sí? Está A enamorada propósito de eso, de salirse de eso.
A propósito de eso, Alejandra, también hablábamos un poco como ella de qué estaba enamorado, quién estaba enamorada, ¿no? Si estaba enamorada de su esposo, o estaba enamorada de su amante, o estaba enamorada del amor, o estaba enamorada de esa emoción que produce el enamoramiento, o más bien ella estaba como enamorada de ser una persona infiel. Como que todas estas especulaciones surgieron como en esa conversación que tuvimos con nuestros lectores. Y como tú bien dices, o sea, casi que es la interpretación, por supuesto, particular de cada uno, porque ahí nos debatimos mucho entre eso, ¿no? Entre esta mujer es una fanática de sentir ese vértigo y esa emoción del enamoramiento, o no, o ella realmente lo que le gusta es sentirse infiel porque eso le da poder y le da esa libertad, que también es como uno de esos temas sobre los cuales ella reflexiona. Sí, lo que yo creo es que lo que a ella le da es la posibilidad de sentir que tiene plenitud, ¿no? La plenitud aparece cuando ella se da cuenta que no puede ser una sola. Y eso es muy difícil, eso es una cosa muy dura, pero para ella esa es una necesidad. Aquí están preguntando algo. Sí, ya, María del Pilar hace parte del club, ya están llegando, están preguntando. Ella dice, buenas tardes, maravilloso el encuentro con Alejandra. Como se habla en el club, dice Alejandra que leyó mucho sobre infidelidad. Y la pregunta que hace es la siguiente, ¿cómo ves la visión de la infidelidad de la mujer desde la mirada del escritor masculino? Por ejemplo, Miedo de Stefan Zweig también es una novela de infidelidad, pero yo siento que las reflexiones son distintas. Sí, yo no me acuerdo de la novela Miedo de Stefan Zweig, esa no sé, de pronto la leí, pero ya no me acuerdo. Pero sí leí muchas novelas donde están los hombres escribiendo sobre el tema y por supuesto la reflexión es bien diferente, porque la reflexión está tomada desde el problema moral de la mujer enfrentando a la familia y de enfrentando como el deber ser. Y en general el problema está puesto allá, o sea, ¿qué es lo que el mundo va a terminar haciendo que esa mujer haga o no haga? Y por eso, precisamente, porque la reflexión en general es qué del destino va a encerrar a esa mujer en una situación de la que no podrá salir, ¿no? La muerte en algunas de esas mujeres, ¿no? Pensemos en Ana Karenina o pensemos en Madame Bovary, digamos, todas encerradas en situaciones muy atroces, y por eso es que yo quería que no hubiera final. Porque tampoco quería que hacer un final explicado, contado, qué pasó después, primero me diera la posibilidad de decir que hay una salida posible. Y segundo, porque me parecía que el juego de imposibilitar el final, como decirle a la gente, entonces la solución a estos amores es esta o aquella, ¿sí? No era lo que a mí me parecía importante, porque lo único que yo quería dejarle a los lectores es, hay un momento de la vida en que uno puede vivir solamente si tiene varios amores. Ya. Puede que no sea toda la vida, pero hay momentos de la vida en que se necesitan los varios amores, en que se necesitan múltiples vidas. Alguien una vez escribió una reseña sobre la novela y decía que esto puede ser como una especie de metáfora de muchas actividades que la gente puede hacer al lado de sus relaciones amorosas, ¿no? De dedicarse a jugar tenis o a hacer otras cosas. En este caso, ella elige otros amores como otros lugares donde puede actuar a ser otro ser humano. Y eso era lo que era más importante ahí, ¿no? Esa reflexión personal y no tanto elegir cómo el mundo la iba a castigar o no. Ella lo está pensando, evidentemente. En la novela todo el tiempo está diciendo, si mi familia se da cuenta, si mis hijos lo saben después, si esto es una cosa terrible, es catastrófico. Pero al mismo tiempo, eso no es lo que importaba. ¿Sí? Yo nunca pensé en escribir una novela sobre cuál sería el efecto terrible en la vida de una mujer después de que todo el mundo se dé cuenta. No, eso no me parece importante. Me parece, a mí, me parece más importante descubrir cómo ella podía enfrentarse a toda su situación y a darse cuenta que estaba metida en un mundo en el que su única opción era lo que estaba haciendo, ¿no? Era aceptar. Y luego, pues venía la tragedia siguiente, porque evidentemente ya o sea, digamos, cuando ella los ve a los dos, es cuando ya supuestamente lo ha solucionado todo, está muy tranquila con sus dos amores, tiene sus dos mundos, y verlos juntos es la sensación de ahora sí llegó el colapso real de todo esto. Pero pues después está montada en un avión y no sabemos para dónde va.
¿no? Sí, tal cual. Y pues de hecho, ahora te decía que en la novela, no sé, cuando uno la lee, siente como que esto, dónde va a parar, ¿no? Y justamente ese juego que tú haces desde lo narrativo, de darnos 6 posibles finales, además, pues es un poco descolocador porque de alguna forma uno está con esa ansiedad y con ese vértigo de la narración. Además, a mí algo que me pasa con la novela, que la he leído 2 veces, es que siempre la leo súper rápido y yo les decía, para mí es como conversar con una amiga, es como escuchar a una amiga toda su historia y todos los detalles y todo lo que cuenta y el ir de un lado para otro. Entonces, claro, un poco sí esa sensación de, bueno, cuéntame el final, cómo se resuelve esto, pero claro, tú nos presentas 6 posibles escenarios. Y, por ejemplo, en el club de lectura les preguntábamos a los lectores, para ustedes, ¿cuál es el final? Y pues, por supuesto, hay personas que se inclinaban por uno o por otro o simplemente se imaginaban uno nuevo. Uh-huh. Alejandra, otro de los temas que a mí me parece que es súper clave dentro de esta novela y dentro de esta narración es el de la maternidad. Y de hecho, pues durante toda la novela yo la tengo tremendamente subrayada porque cada tanto hay unas frases que son, digo yo, como manifiestos contra muchas cosas, ¿no? Y un poco de eso es justamente como ese estándar de lo que debe ser una mujer y una mujer que es madre. Cuéntenos un poquito de esa exploración, qué tan complejo fue escribir esa postura de la maternidad pues, que ella nos presenta en la novela. Sí, ese era un reto también importante con ese personaje, porque para mí la reflexión sobre la maternidad normalmente, a ver, ¿cómo explicarlo? Digamos, yo estaba metida en esos mismos años en un mundo que implicaba un compromiso de maternidad muy alto, porque además elegí que mis hijos no fueran al colegio, que yo los acompañaba muchísimo tiempo, que había como un impacto tremendo de ser mamá por encima de todo, ¿no? Y eso es muy fuerte, eso es una cosa pesada. Y yo sí creía y sigo creyendo todo el tiempo que ahí hay muchas reflexiones que uno tiene que hacerse porque no es algo cándido, porque la maternidad no es el lugar de la felicidad plena, como no lo es nada en el fondo, ¿no? O sea, las situaciones de la vida humana están llenas de claroscuros, pero la de la maternidad, pues es muy difícil de manejar porque uno quisiera tener que evitar los lados oscuros de una madre. Y yo creo que son muy importantes. Entonces, este personaje es un personaje que ha hecho reflexiones sobre esas dificultades que tiene la maternidad, sobre la forma en que los hijos son como unos dictadores con la madre, la forma en que los hijos asumen que la madre es el centro del mundo y ese centro no puede desbaratarse en nada, ¿sí? Es tremendo. O sea, después, por ejemplo, las cosas que yo tuve que investigar en esos años sobre las reacciones que tienen los chicos y chicas cuando una familia se separa y la mirada que tienen sobre la madre y el padre es diferentísima y es muy impresionante porque aunque el papá haya sido terrible, la mamá siempre es la mujer de la culpa, es el ser que tiene la culpa de todo, es la que no supo sostener en el mundo interior de los hijos. Entonces, claro, enfrentar las dificultades de una mujer que sabe que necesita ser egoísta, que la única manera de seguir siendo es quitarle a la idea de ese halo maravilloso de la madre que lo entrega todo. Restarle de muchos lados es una necesidad imperiosa, pero es algo muy difícil. Y ese egoísmo para mí era muy importante en este personaje, porque ella, la única forma de sentir que tenía plenitud era encontrando unos pequeños espacios, que a veces eran grandes, donde existía solamente ella y solo lo que ella quería. Pero mira que además ahí también se vuelve duro, porque ella cuenta sus tristezas amorosas cuando tenía que estar en su casa con su familia y no podía decir nada, y también hay un conflicto interesante también, pero ella necesitaba de ese egoísmo, ¿no? Todo el gesto cuando ella decide cortarse el pelo porque ya está harta de que tiene que tener el pelo largo para que sus hijos estén cogiéndole el pelo y como con una cosa de siempre ser la mamá que está entregando todo su cuerpo y todas las partes de lo que ella es para esa maternidad, cuando en realidad ella necesita es sentir que también puede ser ella misma. Y creo que es algo muy fuerte. Las mujeres sabemos que la maternidad está llena de un montón de tristezas, así como de muchísimas felicidades y de cosas maravillosas, pero uno se está enfrentando a paredes tremendas todo el tiempo, ¿no? A no saber a dónde va y creo que para ella era muy claro que eso era una carga real,
que el mundo empieza a estar ya inventado el día que uno tiene un hijo. O sea, como que hay, no sé, yo creo que no existe ninguna otra situación en la vida donde hay tantas cosas en las que uno dice, ah, yo aquí no soy autora de nada. Esta cosa se la inventaron por mí. Y creo que es en eso de la maternidad y en la carga de qué es lo que uno, como de los imperativos, de qué es lo que se espera de una mujer como madre y todo eso, que es muy fuerte, ¿no? Y que es difícil improvisar ahí, aunque Y toca. además esas tristezas que dices que de alguna forma son muy tapadas por la sociedad, ¿no? O sea, como que socialmente no son cosas ni que se hablen, ni que además sean de alguna forma permitidas. Me causaba mucha inquietud en algún apartado de la novela que ella decía un poco como que los hijos esperaban que ella fuera una madre del siglo XIX para ellos ser unos hijos del siglo XXI, ¿no? Y es como esa, de alguna forma, injusticia que hay frente al rol que puede ser la madre. Y bueno, Oye, y también... fíjate, Isabel, una cosa, mira que yo escribí eso cuando mis hijos estaban mucho más chiquitos. O sea, todavía no habían entrado en la adolescencia. Y yo todavía no sabía cómo me iba a pasar a mí. Yo sabía eso porque yo soy hija y porque tengo todo el mundo alrededor que son hijos e hijas y había visto mucho. Pero luego ha sido impresionante darse cuenta que eso era cierto. Esas son de las frases de ese libro que yo todo el tiempo digo, increíble, porque es cierto, los hijos son así con uno. A mí mis hijos les da rabia que yo baile reggaetón. ¿Sí? O sea, no puedes bailar eso no es de tu época. ¿Cómo que no es mi época? Mi época es ayer, todas las épocas. No, señora, eso es de nuestra época, tú no puedes bailar reggaetón. Y entonces un día estábamos en un taxi y veníamos cantando y ellos estaban furiosos porque yo estaba cantando un reggaetón y luego sonó Pedro Navajas. Y empezaron a cantar y les dije, no, mis amores, ustedes no pueden cantar eso, es de mi época, esto no es de ustedes. Pero en todo, o sea, como que en que los hijos no pueden oír que uno hable de sexualidad, ¿no? Como, no, cállate de ti, no queremos saber nada de eso, eso no existe. Es esa Contigo, santificación de la madre, de alguna forma, o sea, tiene que ser santa, sí, tiene que sacralizada, estar en otra perfecta. época. Exacto, ella pertenece a una época y a un mundo del que no se habla, del que no se puede uno realmente enterar cómo funciona. Y eso es tremendo. Alejandra, yo me acuerdo que vamos a salirnos un poco de la novela y hablar como de otras cositas, y es, hubo un momento, ¿no?, en que las escritoras colombianas se manifestaron, porque si no mal no estoy, no las invitaron a unos asuntos del año Colombia-Francia, ¿te acuerdas? Y ustedes Sí, claro. hicieron una carta que se llamaba, o un movimiento, Colombia no sé, tiene. Colombia tiene escritoras, y tú hiciste parte de eso. En este momento, ¿cómo está la situación de las escritoras colombianas? O sea, es muy sigue siendo muy difícil que encuentren espacios. Pues Pilar Quintana se acaba de ganar el premio Alfaguara, ¿no?, que es muy importante, pero en Colombia eso, ¿cómo está sucediendo ahora? ¿Sí han logrado como abrirse esos espacios que antes eran mucho más cerrados? ¿Cómo va eso? Ok, bueno, lo de Colombia tiene escritoras fue un momento interesante porque se hizo el año Colombia-Francia y el Ministerio de Cultura contó que iban a hacer el gran cierre del año Colombia-Francia en París y presenta esto como su gran evento de cierre y eran 12 hombres que estaban invitados y ya. Entonces, lo que nos permitió quejarnos fue precisamente que fuera un hecho que sucedía a través de recursos públicos, porque si hubiera sido algo con recursos privados es muy difícil, pero que el Ministerio de Colombia dijera que va a ser su gran evento y lleva solamente 12 señores que eran buenos escritores, que nosotros no estábamos en contra de ninguno de ellos, pero pues era una cosa bastante absurda. Entonces, ahí se creó ese movimiento que la verdad pues no duró mucho tiempo como movimiento. Salió la carta, se hicieron ahí como algunas acciones, pero luego lo que quedó fue una página donde se siguió buscando que las escritoras colombianas tuvieran como cierta difusión y se conocieran. Yo creo que lo que es muy importante es ver los cambios que ha habido con las escritoras. Es decir, si uno mira a las mujeres que publicaron en los años 70 y en los años 80 en Colombia, se da cuenta que les tocó vivir el infierno. No hay que ir muy lejos, solamente con citar a Alba Lucía Ángel,
¿sí? Que la tuvieron, pero siempre insultándola cada que sacaba un libro, sacando las notas de prensa más espantosas, además diciendo que era ilegible. Ellos sabían, todos los intelectuales colombianos eran capaces de leer el Ulises de Joyce, pero no podían leer Alba Lucía Ángel porque ella sí era ilegible, ¿no? Una cosa pavorosa, o sea, realmente esas mujeres de esa generación de Alba Lucía, de Marvel Moreno, de muchas de estas mujeres, fueron mujeres que les tocó vivir la carga de el primer gran envión de rabia contra la posibilidad de que las mujeres dijeran cosas. Luego yo creo que muchas mujeres ya en mi generación, bueno, luego está la generación de mujeres como Piedad o como Laura Restrepo, que ya han logrado otro lugar, pero por supuesto ese otro lugar lo logran pocas. O sea, si nosotros miramos en la generación de Laura y de Piedad, ¿cuántas mujeres hay que estén publicadas, pero que además tú vayas a una librería y encuentres los libros? Ellas dos, yo creo, no sé cuántas más habrá. Y de la generación de Alba Lucía Ángel, la mayoría uno no encuentra un libro, ¿no? O sea, uno piensa en los autores de esas generaciones y va a las librerías y de la mayoría siempre se están reeditando los libros. En cambio, uno va a una librería a buscar los libros de las autoras que publicaban en los 60, 70, 80, 90 y es muy difícil. Últimamente las editoriales han retomado algunas de estas autoras y empiezan a aparecer esos libros un poco más. Ahora, las mujeres ya en la generación mía y en las generaciones que vienen, pues primero nosotras somos herederas de esa pelea brutal que tuvieron que dar esas mujeres del siglo pasado, que todavía están vivas algunas, otras ya no, pero que fue un proceso de hacer sentir que era posible una voz de las mujeres, pero además que era posible escribir desde una subjetividad distinta, que por mucho tiempo eso no era aceptado por nadie. Yo me acuerdo cuando yo entré a estudiar a la universidad en el año 90, que le oía decir a muchos hombres esa frase terrible que, ay, no, es que quejarte a las mujeres poetas o las escritoras, porque es que ellas solamente saben hablar de cosas íntimas y no saben de nada más, no pueden salirse de la casa. Pues sí, evidentemente, no podían salirse de la casa, entonces que había que escribir la casa y el cuerpo, la primer gran casa que teníamos que reinventar y transformar. Y bueno, entonces a esas mujeres que les tocó tan duro, pues nosotras ya somos unas herederas mucho más libres, entre comillas, porque de todas maneras no es a todas. O sea, que alguna de nosotras, uno diga que puede llegar a las librerías y encontrar libros de todo el mundo tan fácilmente, no lo es. Que nos publiquen igual de fácil que a muchos de los escritores que hay alrededor, tampoco todavía, ¿no? Y sobre todo, que en este momento hay cada vez más y más escritoras y es dificilísimo lograr que las publiquen. Igual que es difícil que publiquen a cualquiera porque pues es una época, digamos que este es un momento maravilloso para la literatura colombiana. Yo sí estoy convencida de que es un gran momento, de que el cambio de paradigma que ha significado que existan los programas de creación literaria y de escritura creativa ha sido fundamental, porque no solo ha creado la posibilidad de muchísimos más lectores y lectoras, sino también de que haya mucha más gente escribiendo. Y como la literatura se hace a muchas manos, no es de poquitos grandes intelectuales y muy sabios que pueden escribir, sino es de mucha gente tratando de pensar cómo contar un país, ¿no? Y un país como el nuestro, con esa dificultad que tenemos de cómo dar cuenta de todo lo que nos ha pasado. Entonces yo sí creo que es un momento muy importante, aunque es una cosa difícil lograr ser publicado y que los libros se muevan, y pues uno sabe que se demora muchos libros, ¿sí? Para que una persona pueda más o menos conocerse dentro de la literatura, pues uno ya tiene que tener muchos libros publicados antes de que eso pase, a menos de que tenga la suerte de un gran premio o algo así, que no es el caso de Pilar, porque es que Pilar es una mujer que lleva mucho tiempo escribiendo, trabajando, es una escritora tremenda, y bueno, ahora es merecidísimo que se gane ese premio. Digamos que no es un golpe de suerte, es una persona que ha trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Pero entonces yo sí creo que sigue siendo difícil, y constantemente nos llaman de lugares como del Ministerio de Artes a preguntar, bueno, ¿ustedes por qué creen que a los concursos llegan muchos más libros de hombres? ¿Por qué no aparecen tanto las mujeres? Y yo creo que seguimos teniendo una construcción social que sigue diciéndole a las mujeres que no pueden tanto. Todavía, digamos, no sienten como esa libertad total que puede sentir un hombre frente a ese tipo de acciones, de mandar su novela a un premio, de mandar a una publicación, ¿sí? No es lo mismo, pero yo creo que hemos ganado muchísimo terreno, por supuesto que sí. Aquí, Hola, Alejandra. Espérame que Olga Nora Becerra, también integrante del club, hace aquí un comentario que dice: en un momento de mi vida, siendo muy joven, llegué a tener 4 novios al tiempo y fue maravillosa la experiencia. En este punto de mi vida ya no lo haría, pero eso me llevó a no juzgar a nadie.
Entonces, comentario de Olga. Está buenísimo. Bueno, un saludo muy especial a Olga Nora, tremenda heroína. Porque no, si es difícil tener un novio, yo no me imagino tener 4. Pero de pronto es más fácil, porque no se complica uno tanto la vida, pero es una cosa de pronto sí que tiene que ver con la juventud. Yo no sé, con los años uno empieza a decir como, uy, no, qué pereza. Sí, la energía que eso requiere. Alejandra, justamente ahora que hablabas de este movimiento escritor, yo coincido contigo, yo creo que estamos en un muy buen momento y que situaciones como esto de Pilar y el premio, pues de alguna forma inspiran a muchas otras mujeres a que escribamos, a que nos arriesguemos, a que publiquemos, a que mostremos, a que enviemos y bueno, eso hace parte como de todo un proceso de alguna forma generacional, ¿no? ¿Qué consejos o qué consejo, recomendación tienes tú para todas aquellas, sobre todo mujeres, que estamos intentando escribir? Bueno, en la frase de cajón de todos los escritores sería, ay, no, yo no tengo que dar consejos. Pero creo que cuando uno es profesor, la verdad es que sí sabe dar consejos. Miren, para mí lo que es realmente importante decirle a la gente que escriba es que se mantengan escribiendo. Yo creo que la tarea de uno como escritor o escritora tiene dos lados, evidentemente, el lado de la escritura y el lado de la publicación. Uno no escribe para dejar manuscritos en el cajón. Nadie, yo creo que eso no, o sea, bueno, en la literatura todo se puede y habrá quien de verdad legítimamente solamente escribe para guardar en un cajón. Eso puede pasar. Pero yo creo que ese es el 0,01, ¿sí? Que en realidad todos estamos escribiendo pensando en que vamos a tener lectores y que algún día nos van a publicar el libro y que va a salir y que lo va a conocer otra gente. Pero lo que me parece a mí fundamental es separar esos dos mundos. Uno no debe parar de escribir si el mundo editorial no ha decidido publicarlo o si no lo publicó tal editorial grandísima o si no se ganó el premio yo no sé cuál, porque uno solo tiene una vida y esa vida se va pasando rápido. Y si uno se pone a esperar entre un libro terminado a que se lo publiquen, se le van 10 años antes de volver a escribir el segundo. Entonces, yo lo que creo es que no hay que tener miedo a tener manuscritos y a ir escribiendo. El tema de la escritura es un trabajo constante, es un oficio permanente. Uno está tratando de interpretar el mundo constantemente, le están llegando las diferentes historias, está escribiendo una novela, está escribiendo cuentos, está pensándose formas diferentes de contar y eso no debe frenarlo. Entonces, yo conozco pues mucha gente que uno ve primero que no tienen esa decisión, porque eso es una cosa por allá de la obstinación del fondo del alma, cuando uno sabe que hay personas que no van a parar de escribir. Yo he tenido muchísimos alumnos y alumnas y te digo que de los muchísimos que he tenido de escritura creativa, pocos he visto que sé, como Gustavo por ejemplo, que no van a parar de escribir. Que yo sé que son esas personas que me van a volver a llamar a los 3 años, a los 4 años. Hola Alejandra, profe, mira, es que tengo esta novela, y que van a seguir. La mayoría de la gente escribió un texto y siguió su vida, o escribe 2, y está bien, porque no hay ninguna obligación. Pero si uno quiere, si tiene la pulsión y si tiene esa obstinación, es importantísimo no dejarse vencer por todos los fracasos que puede implicar el mundo editorial. Porque no va a ser fácil publicar, no, claramente no. Y si uno quiere publicar, apenas terminó una novela, o sea, mira, yo les voy a decir, mi primera novela salió en el 2006 y la segunda en el 2000, bueno, no, pero es que eso ya había empezado a escribir antes, o sea, en el 2006 yo ya estaba escribiendo la siguiente que termina saliendo como en el 2010, ¿sí? Pero si yo me hubiera esperado desde que terminé la primera hasta que esa se publicara, en el 2006, que la había terminado en el 2000, me habría gastado 6 años sin hacer nada más, ¿cierto? Esperando a ver si era el gran éxito. No va a ser el gran éxito, la escritura es un trabajo constante, uno no va a hacer la gran novela, ni siquiera sabe cuál puede serlo. Es una cosa constante, es trabajar, seguir experimentando. La escritura es buscar salirse de esa norma que uno mismo se ha ido creando, uno está tratando de experimentar y eso es un trabajo permanente. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué cree que es lo más importante para decirle a alguien que está enfrentándose a esas dificultades? De que no es tan fácil que a uno lo quieran leer, no es tan fácil que uno llegue a una editorial y le digan, venga, lo publico, es no pare de escribir. Porque el día que lo empiecen a publicar es mejor que tenga libros. Porque ese día ha aprovechado su vida escribiendo.
y ha hecho la tarea de un escritor o de una escritora, que es escribir, no esperar a que lo publiquen, que eso es otra cosa que hace parte, pero no es lo más importante. Ale, ¿cuál es como tu top de escritoras colombianas, ¿no? Que nos puedas recomendar aquí ahorita que nosotros hemos empezado a armar rutas literarias por el país? De pronto nos inventamos la ruta literaria de las escritoras en Colombia. ¿Cuál es tu top? Ya hay tarea, Isabel, que hacer la ruta de la literaria de las escritoras en Colombia. Eso es una gran idea, Gustavo. ¿Cuál es tu top de escritoras o qué escritoras nos recomienda que aparte de Alba Lucía Ángel, que yo sé que siempre está en tu lista, que otras escritoras hay ahí en ese mapa tuyo? No, el mapa es muy grande, yo creo, es súper difícil. Porque mira, hacer una ruta literaria con las mujeres implica pensarse hasta qué punto en los temas quiere ir uno, ¿sí? En los géneros. Si uno va a buscar a las poetas, y hay muchísimas poetas. Yo, por ejemplo, en el top tengo que poner a Beatriz Zuluaga, que además es tía mía y que creo que fue una mujer que en el siglo pasado empieza, en los años 50, 60, a hacer una poesía de una fuerza y de una capacidad de contradecir al mundo patriarcal impresionante. Y ahí, si uno se pone a pensar, hay un montón de otras poetas que no ha sido el campo como en el que yo he trabajado y lo que he estudiado, pero creo que esa es una ruta importantísima. Ahora, con las narradoras, pues por supuesto, está Alba Lucía Ángel, porque es que mira que habría que ver también la cantidad de libros que escribieron, porque no es normal, y menos en esas generaciones anteriores, que se mantuvieran en la escritura, porque todo era muy difícil. Entonces yo creo, está Alba Lucía, está Marvel Moreno, que por supuesto es otra imprescindible, está Fanny Buitrago, está Elena Araujo. De esa época hubo autoras, bueno, está Rocío Vélez de Piedradita, que también era una autora importantísima de esos años. Hubo unas que hicieron pocas novelas. Por ejemplo, yo me acuerdo de una novela que se llamaba Jaulas, pero ahora no sé si, creo que sí se llama María Elena Rueda, la autora. Yo no supe si ella publicó más libros, pero esa novelita era una cosa espectacular. Y hay varias así, que escribieron pocos libros. Luego, pues en este momento es que hay mucha gente escribiendo, pero yo creo que no es, o sea, que para mí sería difícil si fuera a hacer un curso sobre autoras colombianas contemporáneas, ¿sí? Pues por supuesto para mí estaría incluida Laura Restrepo, estaría Piedad Bonet, igual en ella me gusta más su lado de poeta que de narradora, pero igual creo que sus novelas son importantes, digamos, ya dentro del campo. Creo que es muy importante en este momento, pues por supuesto leer a Pilar, que es importantísimo. Yo leería novelas de Marta Orrantia, leería a Melba Escobar, leería a Andrea Echeverry, que de hecho publicó unas cosas, ha parado, pero ella, Andrea Echeverry, no la cantante, sino otra, y que ha hecho un libro de cuentos y una novela, no sé si luego volvió a publicar, pero yo me acuerdo que escribió unas cosas muy interesantes. Hay una mujer que es profesora de los Andes que se llama María Mercedes Andrade, que a mí me gusta mucho, porque ella es de esas colombianas pocas que hace algo muy experimental en su escritura. Tiene una primera novela que ahorita no me voy a acordar cómo se llamaba, pero que es difícil. Un texto muy, muy experimental, con una ruptura del yo súper interesante. Pero mira, la lista, o sea, con decirte que cuando lo de Colombia tiene escritoras, yo organicé una ponencia para llevar a varios sitios donde la hice, hablando del tema de Colombia tiene escritoras y de esas diferentes generaciones, y tenía 81 mujeres. Mi ponencia se llamaba Colombia tiene escritoras, 81 mujeres, no me acuerdo qué, ¿no? Porque yo tenía las 81 fotos con las listas de libros de todas esas mujeres. Imagínate, es una cosa. Y ahora, con todas las estudiantes que han salido de los programas de creación, tenemos un montón de mujeres escribiendo. Y tenemos un momento riquísimo para la literatura, porque además lo que es más interesante es que sean muchas generaciones a la vez. O sea, que pueda estar Alba Lucía Ángel escribiendo al tiempo que las de la generación siguiente, que las de la generación mía, que la generación que viene, o sea, que todas las que están al tiempo, Isabel, ¿sí? Y hay un diálogo y una construcción a muchas manos que es algo maravilloso. Isa, te quedaste en silencio, Isabel.
Ay, perdón, estaba acá intentándolo activar y viendo los comentarios de las personas que están conectadas. Un saludo también a Gloria Lucía Martínez, a Carlos Gabriel García y a María del Pilar Forero, que también nos están viendo en este momento. Alejandra, volvamos de nuevo a la novela, a Magnolias. Sé que esta pregunta puede ser difícil porque tú eres la escritora, pero ¿con qué final te quedarías tú viéndolo desde afuera, viéndolo como lectora? Hay un final que yo no puse y que en estos últimos días que estoy viendo la serie de Grace and Frankie, no sé si la han visto, que es una historia donde las dos esposos se van. He pensado que esa opción, mucha gente me ha dicho, ay, pero uno siempre piensa que de pronto es que están ellos juntos, ellos dos. Entonces yo creo que ese es un final que quizás faltó a decirlo más explícito y tal vez podría ser ese, ¿no? No, pero en ella yo creo que era el fracaso, digamos. Ahí ninguna de las dos relaciones tendría que sobrevivir, me parece a mí, ¿no? No tengo ni idea si se dieron cuenta todos o qué pasaría, pero yo creo que el hecho de que ella tanto tiempo después esté yendo sola y haya hecho como esos gestos de libertad, de independencia, pues a uno le hacen pensar que ella logró armar otro camino, que está A como mí en me otra gusta vida. pensar que la lectura del chocolate tenía razón. Hay un apartado de la novela que ella cuenta que va con sus amigas a que le lean el chocolate y la persona que hace la interpretación le dice que ella va a terminar sola frente al mar, Sí. que para mí es muy significativo, muy simbólico y de alguna forma, para mí, Isabel, ese es el final. Sí, probablemente, porque mira que ella se hace una pregunta que yo creo que con los años cada vez es más fuerte y es si hay ese momento en que uno como mujer elija no volver a intentar una relación con los hombres. Y creo que en ella es muy fuerte la pregunta de si esto un día va a poder pasarle, porque ella sabe que hay mujeres que han optado por eso y ella no sabe si le puede pasar a ella misma, aunque le da tanta importancia a la relación que ella tiene con los hombres. Entonces, quién sabe. De pronto se dedicará a buscar escritores por todo el mundo. Esa es otra opción. Yo también pienso que esa era otra salida de ella. Sí, a ir coleccionando escritores. Y para usted, Gustavo, cuéntenos. No, yo, como dije en el club, yo siempre que me leo esa novela, que ya me la he leído como varias veces, le hago fuerza al marido. No sé. Siempre quiero que gane el marido, pero bueno, no sé, ahí está eso abierto. Porque el tipo, aunque no se habla mucho de él, me cae bien, pues. Tipo ahí normal, ¿no? Sí. Y buena gente, parece, ¿no? O sea, parece que es buena gente con lo que nos cuentan. Eh, y que yo creo que le perdonaría esa infidelidad, por ejemplo. Un tipo que sería capaz de perdonar esa infidelidad dentro de todo el asunto este del machismo y eso, y de seguir su camino acompañándola, pues. A mí me Con, causaba mucha inquietud con los escritores no les hago tanta fuerza porque no, esos no. porque soy uno. En el me causaba Esos mucha terminan en inquietud problemandos. Un que, problema, mejor. que para la lectura de Magnolias tuvimos muchas más mujeres y a la hora de hablar y de debatir fuimos las mujeres, sobre todo las que levantamos la mano y opinamos y hablamos justamente de la infidelidad femenina, hablamos de ese desequilibrio histórico que ha habido y como esa justificación a la infidelidad masculina y, no, y a la femenina como vistas de otro punto, hablamos del tema de la maternidad, de las libertades, y los hombres estuvieron muy silenciosos, ¿no? Y de hecho, No, pero como si yo hablé bastante. Gustavo dijo cosas como estas, como que se sentía identificado con el pobre marido. Entonces, siempre eso me causó inquietud y yo quería mucho escuchar a los hombres, ¿no? O sea, como, y pensaba incluso cuando me leía la novela, y yo les dije en el club, que hubiera pasado conmigo y con mi lectura de la novela si esta historia me la estuviera contando un hombre, ¿no? O sea, cuál hubiese sido mi postura
ante eso, y probablemente, decía yo, a partir de mis propios juicios y taras morales, hubiera estado indignadísima, por supuesto. Sí, O sea, si un hombre me estuviera contando lo que me estaba contando, seguramente hubiera estado muy enojada, pero verla a ella y ver a este personaje femenino, pues me hacía hacer otra lectura de la novela. pero fíjate que además hay algo que pasa con eso de las mujeres encontrándonos en los mundos escritos por mujeres, que es muy importante. Yo me acuerdo en los años 90, cuando yo empecé a estudiar en la Universidad de los Andes Literatura, que llevaba ya 3 años y pico tomando clases y nunca me habían hablado de una sola mujer. Y el momento en que hubo una profesora, bueno, primero fue Montserrat Ordóñez, que nos dio una clase de Virginia Woolf y que eso fue pues súper importante. Pero sobre todo a mí me impactó mucho cuando Paulina de San Ginés, una profesora que había llegado de Estados Unidos a hacer un doctorado, una maestría, perdón, ella llega a los Andes a dar unos cursos de escritoras colombianas y escritoras latinoamericanas. Y esto fue para mí el descubrimiento de la vida, porque realmente era entender que sí era posible que la mirada que yo tengo del mundo existiera en la literatura. ¿Sí? Que esa forma de ver la realidad, que es algo que las mujeres tenemos, podemos compartir en muchas cosas porque hacemos parte de una historia, de unas conversaciones muy largas, de unos lenguajes, que eso fuera narrable literariamente, era un descubrimiento muy emocionante, porque estábamos acostumbradas a ver personajes femeninos, pero narrados desde la óptica de los hombres, que es fascinante, pero que no era lo mismo. Necesitábamos también que éramos nosotras mismas contando esa vida. Pero mira que eso nos pasó también porque alguien daba un ejemplo de una novela que trata de hacer la voz femenina y no le sale bien. Y yo hace poco me leí esta novela nueva de Arriaga, de Guillermo Arriaga, que también es una mujer que es infiel a su esposo con un preso y la voz femenina hablando de esa infidelidad no es tan chévere, pues no es como, me parece como muy masculina, ¿no? Y además Arriaga, que es cazador, pues, y tan macho y todo eso, creo que eso se le dificultó ahí a la hora de ponerlo. Mira, por aquí también nos saluda Claudia Ortega, la escritora de Buga, no sé si te acuerdas de ella, Alejandra. Claro que la conozco. Que un día estábamos hablando y supe que había trabajado en un taller con Gustavo y le dije, ay Claudia, entonces tú eres nieta mía. Sí, de hecho acá para Claudia. ¿Cómo? A ver, lo que Claudia dice, excelente, Alejandra Jaramillo, grandioso ese personaje, me devuelve 13 años atrás en aquellos momentos difíciles cuando me estrenaba como mamá. Gracias por tus consejos, no hay que parar de escribir, así es. También quiero agradecer al maestro Gustavo Bueno por todo lo que me enseñó en los talleres de escritura. En la universidad recuerdo cuando me decía, no me lo cuente, escríbalo. Y fue ahí en esos talleres donde empecé a formarme en ese bello quehacer literario. Sí. Y Olga Nora otra vez dice que está de acuerdo conmigo, que si el marido es sabio pasa lo de la infidelidad. Bueno, pero lo que me estoy dando cuenta es que entonces yo sí tengo una deuda y es que tengo que escribir cosas sobre el matrimonio, o sea, digamos, sobre los maridos. Pero no, mira, no, y pensando ahorita en lo que tú decías ahora, ese personaje femenino está, digamos, esa construcción está muy bien hecha también porque ella habla del asunto de ella ser hija, de ser madre, de ser esposa y de ser amante, ¿no? Y esos son como 4 trabajos ahí, ¿no? Que son muy, muy, muy complejos, ¿no? Para una sola persona. Tiene que mantener esas 4 relaciones de alguna manera estable, pues, para poder vivir, ¿no? Y eso no solo para las mujeres, para cualquiera, pues, pero el personaje le toca eso y sí, lo que tú decías es muy cierto y creo que eso lo hablábamos, ¿no? Que a pesar de la distancia y de todo eso y de estar volando ya y contándole eso al escritor, ya estaba alcanzando un momento de liberación y se declaraba como una infiel, ¿no? Que ella era una infiel y ese asunto, digamos, era como muy importante y que ella lo decía, pues, ya muy segura de eso, ¿no? Ella no podría vivir sin ser infiel. Entonces, eso también a mí me hace pensar que ella sigue con el marido, porque necesita al marido para ser infiel. Sin marido no se puede ser infiel. Entonces, un poco era como una de las conclusiones de mi lectura. Ok, tal vez. Bueno, Alejandra, Magnolia segunda parte.
Sí, va a tocar. Va a tocar, va a tocar, va a tocar. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Alejandra, siempre es un gusto hablar contigo, conversar y reflexionar sobre tu quehacer. Muchas gracias por abrirnos este espacio, porque además, como decíamos al comienzo, pues estás en otro uso horario, entonces, pues bueno, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por conversar con nosotros. Y muchas gracias también a todos los participantes del Club de Lectura y a las personas que nos están viendo en este momento. Ay, sí, muchas gracias a todos los que leyeron ahí en el club y a las que leyeron la novela. Me encanta, me parece buenísimo saber que genera debate y que conversan sobre la novela. Eso es lo más importante. Uno escribe para que alguien un día quiera conversar sobre eso. Gracias, Bueno, Gustavo. Gracias, Isabel. Un gusto estar otra vez con ustedes. Ojalá pronto no, sea Alejandro. a frente, que podamos encontrarnos y abrazarnos. Bueno, la próxima semana es, ¿no, Isabel? Que hacemos la lectura de Autogol de Ricardo Silva y les estaremos contando la fecha cuando estaremos hablando aquí en el live con Ricardo Silva y muchas gracias por conectarse. Esta conversación, como las otras dos, quedan en la página en el Facebook de Ruta Literaria y para que consigan más información abrimos un taller de escritura creativa que voy a dictar yo, que es sobre autoficción. La información está ahí en la página, o nos escriben y les damos la información. Y bueno, no, Isabel, pues nos vemos. Bueno, nos vemos, hasta pronto. Chao. Chao.